¿Han tenido la oportunidad de memorizar los 10 mandamientos? ¿Alguna vez? Si le tuviera que decir si puede recitarlo de memoria, ¿lo diría? Es medio complicado, ¿por qué? Porque la Iglesia Evangélica ha determinado, por una mala aplicación e interpretación del Decálogo, de que ya no estamos en la ley, estamos en la gracia, entonces fuera los 10 mandamientos. Ni siquiera en nuestros pensamientos. Pero acá encontramos justamente que hay un serio problema si no lo entendemos. Voy a comenzar hoy una serie del Decálogo, de los 10 mandamientos, pero llevándolos a través de la correcta comprensión de las Escrituras. Esta serie se va a llamar justamente Redimidos para obedecer o redimidos antes de mandarnos. Porque cuando nosotros encontramos la palabra mandamientos, 10 mandamientos, leyes, inmediatamente nuestro entendimiento lo asocia con prohibiciones, con reglas, con no hagas, no hagas, no hagas y no hagas. Y esto es un conflicto existencial. Por eso es que la ley de Dios debe ser vista como un don de la gracia de Dios para un pueblo ya salvado, no para salvar. Todos tenemos en claro que nadie se salva por cumplir la ley. Es más, Pablo lo explica en Gálatas de que la ley nos hizo a todos malditos, bajo maldición. Por eso Cristo, Él se hizo maldición por nosotros. Pero en esta serie yo quiero llevar como un tema principal de que Dios no entrega su ley para salvar al pueblo, sino porque ya lo ha salvado. En otras palabras, la obediencia de todos nosotros, los cristianos convertidos, esa obediencia es la respuesta agradecida a un Dios misericordioso que nos ha redimido en Cristo Jesús. Por eso es que les invito a que entremos juntos a una serie de sermones donde vamos a ver en cada sermón uno de los mandamientos que tenemos y vamos a darle la interpretación correcta y vamos a ver cómo Cristo encarna esos mandamientos y cómo la iglesia debe vivirlos y debe disfrutarlos. Porque mis hermanos, en pocas palabras, las Escrituras deben ser entendidas espiritualmente, pero cuando hablamos de los 10 mandamientos, pocas porciones de las Escrituras han sido tan mal entendidas. ¿Han escuchado esto de que ya no estamos en la ley, estamos en la gracia? Y es verdad, pero eso nos da a nosotros la licencia de decir fuera los 10 mandamientos. Bueno, aún dentro de las iglesias evangélicas todavía hay muchos creyentes con buenas intenciones, pero que siguen diciendo que los 10 mandamientos no es para nosotros, que la ley de Dios ya no es para nosotros. Algunos cristianos asocian justamente de que la ley de Dios es justamente como un enemigo para el evangelio de la gracia. Y muchos piensan, eso pertenece al Antiguo Testamento. Así que solamente leen el Nuevo Testamento y hacen su devocional en el Nuevo Testamento. Y otros tal vez lo consideran como que era para el pueblo de Israel o una etapa pasada, superada en Cristo Jesús y hasta podría decir casi incómoda. Y para otros, la ley se convierte como una vara de medición espiritual para medir a otros, juzgar a otros, y eso se transforma en un legalismo. Por eso es que hay iglesias que han interpretado esto y han hecho de los creyentes que Cristo los hizo libres, esclavos de sus malas interpretaciones. No coma esto, no mire esto, no se ponga esto, no use esto, no haga esto. Cuando Cristo nos hizo verdaderamente libres. La pregunta es, ¿por qué? ¿O cuál es la razón de que esto llega así? ¿Por qué para algunos es una medición
legalista para medir y evaluar a otros, pero tal vez no solamente eso, sino que forman parte de una frustración natural de alguien que no puede cumplir con los 10 mandamientos. El problema no es la ley. El problema no son los 10 mandamientos. No. Es la forma en que nosotros entendemos y practicamos la palabra del Señor. Por eso es que cuando nosotros escuchamos esta expresión, mandamientos o leyes, nuestra mente inmediatamente lo asocia con exigencias, con obligaciones, con prohibiciones, con deberes. Por eso es que cuando usted se convirtió, le contó a alguien que se convirtió, le dice, ay, no, ahí te prohíben todo, ¿no? Porque el sentido general es pensar esto. Pero yo quiero llevarlo a través de esta serie y hoy el primer sermón introductorio a que podamos ver que antes de que Dios diga no hagas, primero dice yo hice. Y ahí cambia la perspectiva. Ahí cambia todo. Porque antes de exigirnos obediencia, Dios nos recuerda que su obra redentora ha sido antes de los mandamientos. Primero nos redime y luego nos ordena. Y esto no es un detalle menor, hermanos. No lo es. Porque es el fundamento de toda vida cristiana. ¿O acaso ahora se puede maldecir a Dios, cometer adulterio, robar, fornicar? No. Es más, el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 está diciendo que aún los que no tienen ley actúan para ellos mismos como si tuvieran ley porque su conciencia los acusa, los defiende. Porque la ley de Dios está escrita en todos los seres humanos, en sus mentes y en sus corazones, por más que digan que Dios no existe. Por eso es que hay parámetros morales que rigen el mundo. Cuando alguien comete algo, una infracción a la ley, un homicidio, una violación o lo que sea, es sancionada por la justicia común, pero porque hay algo que rige el orden y el parámetro moral de todas las cosas. Porque entonces, hermanos, si nosotros entendemos mal este punto, naturalmente toda la serie que voy a comenzar a enseñar acerca de los 10 mandamientos les va a resultar a ustedes una carga pesada, difícil de entenderla, un moralismo puramente religioso y lo peor de todo que simplemente va a ser como una conducta ética y opcional si yo la quiero tomar. Pero antes de ir a la cita, yo quiero que ustedes vean en el Salmo 119 que el salmista habla de las excelencias de la ley de Dios y veamos rápidamente algunos versículos sueltos simplemente para suponer si David estaba sufriendo la ley o la estaba disfrutando. Fíjense cómo comienza. Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Qué más dice más abajo? Versículo 10. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Número 12. Bendito Jehová, enséñame tus estatutos. Versículo 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. 17. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. 18. Abre mis ojos y meditaré las maravillas de tu ley. 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Número 40. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Número 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé. Y así puede seguir usted en todo el capítulo 119 que habla de la excelencia de la ley. Pregunta, ¿sufría David los mandamientos o los disfrutaba? Como para alguno es una carga y para otro es un deleite.
algo pasa. El problema no es la ley, el problema es la mala interpretación y la mala aplicación de los mandamientos de Dios. Por eso es que si lo entendemos bien, veremos que la ley de Dios es una expresión visible de su gracia y misericordia para todos nosotros. Una guía amorosa para todos aquellos que han sido rescatados de su vana manera de vivir. Por eso, antes de entrar a considerar cada uno de los 10 mandamientos que vamos a ver en esta serie, en particular, necesitamos nosotros primeramente detenernos en el umbral, en el decálogo de este decálogo de 10 mandamientos, o sea, sería el prólogo, cómo empieza. Y poder escuchar con atención las palabras que pronuncia Dios en el monte Sinaí. Acompáñeme a Éxodo capítulo 20 y podamos entender por qué dije escuchar y no leer. Porque Éxodo 20, versículo 1. Allí Moisés había subido a recibir la ley de Dios en el monte Sinaí. Y les sugiero que esta tarde lluviosa, mientras toma unos mates, se lean los capítulos anteriores para ver que Dios quería hacer de ellos un reino de sacerdotes y Dios los había invitado. Pero ellos vieron el trueno, el fuego, los relámpagos, las nubes y ellos dijeron, no, nosotros nos quedamos aquí, sube tú nomás. Quiero que entre en el espíritu de esta enseñanza. Pero si usted se quiere ir unos cuantos capítulos más anteriores, va a llegar desde el capítulo 1, cuando ellos clamaban por libertad a un Dios que ellos no conocían, pero el Dios que sí los conocía, los sacó en libertad de la tierra de Egipto, de esclavitud, y los llevó a una tierra prometida. Y ahí están estos mandamientos. Y por eso es que le digo que ustedes esta mañana escuchen lo que Dios dice, porque acá Dios habla. No le digo leamos, sino escuche lo que Dios dice. Capítulo 20, versículo 1 dice, y habló Dios. ¿Lo ven allí? Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre. Y desde el versículo 3 hasta el versículo 17, lo que vemos es el decálogo, o sea, el desarrollo de lo que conocemos nosotros como los 10 mandamientos. Pero es importante entender que antes de dar órdenes y mandar, primero hay un acto redentor. Y Dios habló. Imaginémonos un niño adoptado. Ha pasado años en un ambiente triste, abandonado, sin reglas, sin cuidado, sin identidad, sin afecto, sin cariño. Y de pronto una familia decide adoptarlo. Una familia lo adopta legalmente, le da un nombre, le da un apellido, le da un hogar, le da una mesa, le da una cama, le da protección, limpieza, seguridad y lo hace vivir con los otros integrantes de la familia. Y recién después de todo esto, comienzan a enseñarles cómo deben vivir ellos, este chico adoptado, en su nuevo hogar, y a qué hora levantarse, cómo preparar su higiene, cómo hacer su cuarto, cómo hacer las tareas y todo lo que tienen que estudiar y todo. Pero sería absurdo que la familia le dijera, si primero te portas bien y aprendes todas las cosas y haces todas las cosas, entonces te vamos a adoptar. No funciona así. Primero lo adopta legalmente y precisamente porque ahora ya es su hijo legalmente, le enseña cómo vivir en su nuevo hogar. ¿Ya entendió? ¿Cuál era nuestra naturaleza? Caída, condenada, en el reino de las tinieblas, bajo la ira de Dios, sin esperanza, sin promesa, sin redención.
Pero de tal manera amó Dios al mundo. Wow. Él nos rescató, Él nos adoptó, Él nos dio un nombre, Él nos hizo parte de su familia. Por eso ahora Él dice cómo debemos nosotros relacionarnos con Él, relacionarnos con nuestro prójimo. Así que esto es exactamente lo mismo que está ocurriendo en Éxodo capítulo 20. ¿Lo ven allí? Dios no le da la ley a Israel para convertirlo en su pueblo, sino que se los da porque ya es su pueblo. No era para que crean y entiendan y practiquen para que entonces los haga libres, sino porque ya los hizo libres. ¿Empieza a ver la gracia en la ley? ¿Se da cuenta? Y comienza el versículo 1 diciendo, y habló Dios estas palabras. Mire cómo comienza. Habló Dios. No fueron ideas humanas. No fue ocurrencia de Moisés, ni de los ancianos, ni los principales de cada tribu que habían salido. No fue un consenso social, no dijeron vamos a organizarnos, somos muchos en el desierto, vamos a poner algunas reglas de convivencia. No, fue una expresión soberana de Dios al decir que Él habló. Él dijo cómo va a ser la nueva forma, cómo debemos vivir ahora que ya somos libres. No fue una construcción cultural ni social, sino que la ley tiene un origen divino. La ley tiene un origen divino. Por eso es que Dios habla. Dios habló. Y por eso es que nosotros vemos que Él lo primero que dice es: yo soy Jehová tu Dios. Qué bonito, qué hermoso, ¿no? Si nosotros cuando nacemos, si somos bebés recién naciditos, tuviéramos el desarrollo de la conciencia, qué lindo sería abrir los ojos y que te diga: hola, yo soy mami, yo soy papi. Pero ellos van entendiendo, todos vamos entendiendo a medida que vamos creciendo y vamos comprendiendo y conociendo quién es mi papá y quién es mi mamá. Y cuando comenzamos a crecer y comenzamos a madurar y entendemos que ellos son autoridad para mí, ellos me van a disciplinar, me van a corregir, me van a dar un chachá si hace falta para corregirme, porque son mis padres. Y Dios en toda la Escritura quiso mostrar que Él es el Padre. Cuando Jesús enseñó a orar, Él dijo: digan ustedes Padre del Señor Jesús. No, Él dijo Padre nuestro. Y estas palabras son preciosas porque la ley tiene un origen divino, pero lo notable es que Él lo primero que dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Así que estas palabras son el prólogo del decálogo que iba a venir después. Y no podemos pasarla por alto, mis hermanos. Si yo le dijera ¿cuáles son los 10 mandamientos? Y si usted comienza diciendo no tendrás dioses ajenos delante de mí, usted está diciendo mal los 10 mandamientos. Porque comienza diciendo, Dios habló diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por lo tanto, esto es exactamente parecido a la gran comisión que se puede transformar en la gran omisión. Sacarle la sed de Cristo es terrible. Porque si digo ¿cuál es la gran comisión? Y todos dicen id y predicad el evangelio, nos estamos olvidando del poder. La gran comisión comienza ¿cómo? ¿Se acuerdan? Toda potestad me ha sido dada en los cielos y la tierra. Por tanto, id. Esto es exactamente igual.
Esto es exactamente igual. Nosotros no podemos pasar por alto estas palabras porque son el marco imperativo de todo lo que sigue después. Por eso que usted, cuando lee los 10 mandamientos o cuando ve un cuadrito con los 10 mandamientos o cuando solamente escucha la palabra mandamientos, en nuestro interior aparece algo chocante. Porque nosotros estamos naturalmente con una caída que necesita esa regeneración para entender el amor expresado en el Decálogo. Si quitamos este prólogo, si vamos directamente a los 10 mandamientos, esos 10 mandamientos se van a convertir lo que hasta el día de hoy era para usted, una lista fría de prohibiciones. ¿Sí o no? Era una lista fría de prohibiciones. Vuelvo al ejemplo del niño adoptado. Si alguien va al orfanato y le dice, si tendés la cama, si limpias tus platos, si te aseas bien, si te cepillas bien los dientes, si sos obediente, si cantás bien, si aprendes a leer, si haces todo esto, recién te voy a adoptar. Pero si él sabe que ahora es su hijo, legalmente le da casa, abrigo, nombre, hogar, familia, mucho amor, cuidado, respeto, y le dice, bueno, ahora que ya sos mi hijo, te voy a enseñar cómo debes vivir en mi casa. ¿Cambia? Cambia. Por eso, mis hermanos, si lo mantenemos y lo entendemos, que todo comienza por la redención, cada mandamiento que nace del corazón de Dios van a comenzar a ser un deleite, como lo fue para David, diciendo, cuánto amo tu ley. Cuánto amo tu ley. Pero él dice, versículo 1, habló Dios todas estas palabras. ¿De dónde proceden? De Dios, es divino. ¿Qué palabras dijo Dios? Comienza diciendo, yo soy Jehová, tu Dios. Esto quiere decir que la ley nace del pacto. Hay algo legal detrás de todo esto. Dios no se presenta aquí como un legislador distante. No lo hace. Sino como un juez que ama. No es un juez impersonal. Se presenta como Jehová, como Dios, el Dios que se le reveló a Moisés, pero también el Dios fiel a sus promesas, el Dios del pacto. Y lo maravilloso de todo esto, mis hermanos, es que Dios no solamente dice Dios, sino que dice tu Dios. Tampoco dijo el Dios de ustedes. Es personal. Tú. Yo soy tu Dios. Hágalo suyo. Es lo que quiere el Señor. Que veas a Dios, el Padre, como tu Dios. Hay posesión. Hay relación. Hay afecto, hay amor, hay cercanía, hay pertenencia. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Yo no tengo a Dios, yo tengo a mi Dios como mi Dios. Esa es la idea. Es disfrutar de quién es, a quién pertenecemos. ¿Quién me rescató? ¿Quién me adoptó en su familia? ¿Quién me instruye? ¿Quién me enseña? ¿Quién me da sus reglas? ¿Quién me hace heredero juntamente con Cristo? Israel no está frente a un Dios desconocido, aunque para ellos ni siquiera sabían cómo se llamaba. Está frente al Dios que escuchó su clamor. Vaya después, cuando tenga la tarde libre, a Éxodo capítulo 1. Ese Dios que escuchó el clamor, que vio su aflicción, que vio que eran esclavos del duro trato, del clamor, del lamento. Y lo peor de todo, que eran esclavos de su mente.
sus mentes y sus pensamientos. Faraón decía que no se enteren que son más que nosotros, porque si ellos se enteran que son más que nosotros y se alían con los enemigos, nos destruyen. El pueblo de Israel era más que los egipcios, pero ellos tenían una mentalidad de esclavos. La ley no es un intento de Dios, un Dios frío por controlar a un pueblo rebelde. Es justamente la instrucción amorosa de parte de Dios que ya se comprometió y cumplió en liberar a su pueblo. Ya estaban fuera. Ya Faraón no señoreaba sobre ellos. Todo esto usted se enterará y ya está dándose cuenta que esto es una tipología de nuestra redención. Por eso es que el punto es esencial para una comprensión clara, bíblica, reformada de la ley de Dios. Porque Dios no establece su pacto sobre las obediencias humanas, sino sobre la base de su gracia soberana. Por eso es que la obediencia viene después. La obediencia viene después, como respuesta a esa condición. Así que aquí es donde muere el legalismo, hermanos. Aquí derrumba el legalismo. Y si todos los hermanos cristianos que están bajo el legalismo por una mala interpretación, escucharan y se dieran cuenta de cómo obra Dios y no los líderes a veces corruptos que mantienen bajo esclavitud al pueblo que Dios hizo libre, pues es tarea de usted hacerle enseñar, porque para eso nos mandó Jesús, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. El legalismo siempre invierte el orden, hermanos, siempre. El legalismo dice, si obedeces, Dios te aceptará. Si obedeces, Dios te amará. Si cumplís y haces las cosas, vas a recibir de Dios todas estas bendiciones. Pero el Evangelio es totalmente diferente. El Evangelio bíblico, el Evangelio de Jesucristo, afirma porque Dios te aceptó, ahora podrás obedecer. Porque Dios te hizo libre, ahora podés disfrutar de las bendiciones del Señor. ¿Qué es lo que dice? No dice solamente yo soy tu Dios, sino que después de la coma, en el versículo 2, dice que te saqué de la tierra de Egipto. Antes de mencionar un solo mandamiento, ¿qué hace Dios? Dios nos recuerda su redención. ¿Se entiende? No comenzó con los mandamientos, comenzó con mostrar lo que Él hizo antes de que nosotros tengamos que hacer cosas. Egipto no era simplemente un lugar geográfico, mis hermanos, era un lugar de esclavitud, de opresión, de lamento, de imposibilidad. Israel no podía librarse a sí mismo. No tenía el poder ni para hacerlo, no tenía la estrategia para hacerlo, no tenía méritos para lograrlo. La salvación fue completamente obra de Dios. Sacó sus brazos desnudos y vemos cómo la pasó mal Faraón con las 10 plagas que Dios usó. Por eso es que nosotros debemos ver que esto es sumamente importante, mis hermanos. La ley no fue dada en Egipto, la ley fue dada fuera de Egipto, en el monte Sinaí. Amo tu ley, decía David. Amo tu ley. ¿Por qué amas la ley? Porque David entendía esto. Por eso Dios no le dijo al pueblo, guarden mis mandamientos, así saldrán de Egipto. No le dijo así. En ningún momento. Lo sacó primero. El pueblo estaba maravillado de la forma que lo sacó. Imagínense todos las 10 plagas, ¿no? El pueblo viendo todo eso. Y hasta que el faraón dice, basta ya,
váyanse, fuera. Y ellos salen celebrando, festejando, y se encuentran con 2 montes y el mar. Y atrás Faraón con una furia que quería matarlo. Y habrán dicho, acá terminó la ilusión, acá llegamos, hasta aquí llegamos. Y de pronto el mar se abre en 2. Y ellos pasan en seco caminando por medio del mar. Y cuando Faraón y todo su ejército entró, el mar los sepultó y nunca más se vio de ellos. ¿Se imagina lo que fue ahora? Llevarlos al monte Sinaí para que Dios les dé los 10 mandamientos. ¿Qué hace Dios? Él quiere que antes que se fijen en cómo debe vivir, ellos recuerden que Dios ya los rescató. Así que cada vez que usted vaya a los 10 mandamientos y la ley aplicada en Cristo, en nosotros, para nuestro beneficio y para la gloria del Señor, siempre, siempre, siempre llénelo de la gracia del Evangelio que te ha rescatado. Entonces, amo tu ley, Señor. Amo tu ley. Este patrón atraviesa toda la Escritura. Ese es también un hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios actúa primero y el hombre responde después. La gracia precede a la obediencia siempre. Siempre. Es un patrón. Amén. Primero la gracia, después la obediencia. Primero la gracia, después la obediencia. Cuando nos toque hablar del reposo, vamos a entender cosas hermosas de allí también. Pero ¿se acuerda qué día fue creado Adán? De los 6 días, el 6º. Y apenas fue creado Adán, Dios dice, ahora vamos todos a descansar. ¡Wow! Apenas soy creado, en vez de mandarme a trabajar, me manda a descansar con Él. Porque la vida comienza ¿con qué? Con reposo. Venga más adelante. Amén. Pero Egipto además funciona como una ilustración, como una imagen espiritual para que podamos comprender claramente que representa la esclavitud de Satanás sobre los que están justamente condenados. La vida bajo un amo cruel que señorea con maldad, con imposibilidad de agradar a Dios. Y en este sentido, mis amados hermanos, cada creyente puede decir que también fue sacado de Egipto, porque Egipto representa nuestro lugar de condenación, nuestro lugar de esclavitud. Y es probable que esta serie le ayude a muchos a que todavía dudan o piensan que son salvos, pero no lo son aún, porque todavía no pueden ver la gracia de Dios. Pero sí siguen siendo esclavos del pecado. Así que les recomiendo que empiece a orar sobre esta historia de Éxodo y a leerla y escudriñar la palabra, porque nos va a guiar durante todos estos días, todo este tiempo. Así que claramente, mis hermanos, cada creyente fue sacado de Egipto, no por Moisés, sino por Jesucristo. No cruzando el Mar Rojo, sino cruzando esa cruz, atravesando esa cruz, llevándonos justamente a esta nueva vida, a la libertad, porque Cristo es nuestro nuevo éxodo. El Nuevo Testamento presenta la obra de Cristo claramente como un nuevo éxodo. Así como Dios libró al pueblo de Israel de la esclavitud física, nuestro libertador, el Señor Jesucristo, nos liberó de la esclavitud espiritual para siempre, mis amados. Para siempre. Por eso Pablo dice claramente que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición al ser colgado de un madero. Jesús mismo
dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar, para que nosotros podamos vivir en libertad y sin deuda. Esto cambia radicalmente la relación con la ley, ¿sí o no? Para el creyente la ley ya no es un instrumento de condenación, mis hermanos. Ya no. Malditos estábamos, pero Cristo fue hecho maldición por nosotros para librarnos de la maldición de la ley. Entonces la ley para nosotros ya no es un instrumento de condenación. Pablo afirma en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la condena de la ley que merecía yo ya no está. Cayó sobre Cristo y Él cumplió, Él pagó, y podemos decir hoy, en esta mañana lluviosa, somos libres. Ya somos libres. Pero ¿tú eres libre? ¿Es Dios un Dios distante, un Dios juez, un Dios que no se relaciona contigo? ¿O es tu Dios el que te rescató y ahora nos está enseñando cómo vivir en Cristo una vida que glorifique su nombre? Por eso, mis hermanos, este mismo pasaje de Romanos 8:1 también nos dice un poquito más abajo que la justicia de la ley se cumple en vosotros, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, la ley no desaparece, ahora cambió de función. Cambió de función, ya no nos acusa, ahora nos instruye, nos regula. Ya no nos condena, ahora nos guía. ¿Por qué? Porque aunque yo no pueda cumplir todavía los 10 mandamientos, esos 10 mandamientos ya están cumplidos por Jesucristo e imputados a nosotros. Así que ya no hay carga de condenación, sino que ahora hay deleite por cumplir cuando ya está cumplido. Por eso, mis hermanos, era necesario comenzar esta mañana con este prólogo justamente para mostrar y hacer ver que la ley es una expresión del amor de Dios. Usted lo leyó en Hebreos capítulo 12, que el Padre a quien ama, disciplina y castiga al que recibe por hijo. No es maldad, es expresión de amor. Yo estoy aprendiendo a vivir en el reino como ciudadano en el reino de los cielos, porque antes pertenecía al reino de las tinieblas y no tenía nada que ver una cosa con otra. La oscuridad con la luz no tiene nada que ver, no hay relación lo santo con lo profano. Por eso es que estamos aprendiendo, porque desde una perspectiva bíblica correcta, la ley de Dios no es contraria a la gracia. Por gracia tenemos la ley. Amíguese con ese concepto y podrá decir como David: cuánto amo tu ley, cuánto me deleito en ella. Bienaventurados son los que guardan sus mandamientos. Es una expresión de gracia, de amor dado por Dios. Dios no solo salva a su pueblo, sino que también, ¿qué hace? Dios le enseña a vivir de una manera agradable ante sus ojos y ante los demás. Testifica con tu vida. Me seréis testigos de la obra, del poder de Dios. Por eso es que Jesús, antes de partir, antes de subir a la cruz y partir y finalizando su ministerio, ¿qué dijo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. No dijo, guardad mis mandamientos y entonces yo lo voy a amar. El amor precede a la obediencia. Ame. Y cuando ame,
vivirá conforme a sus mandamientos. La idea es que podamos explicar cada uno de los mandamientos y darle una perfecta comprensión bíblica, porque toda la Biblia no invalida, sino que lo reafirma y lo expande todavía. Nos enseña cómo debemos vivir y cada uno están relacionados uno con otros. Y sobre todo, desde el primero para adelante. Por eso, mis hermanos, el amor debe ser visto como una realidad. Dios primero nos redimió y luego nos manda a vivir como Él quiere que vivamos. Así que quiero ir dando una aplicación final para esta primera exposición. Porque, sin duda, estos dos primeros versículos nos confrontan a nosotros en distintos niveles de nuestra manera de vivir. Pero debemos meditar porque primero nos confronta con nuestro propio legalismo. Somos legalistas. Con la vara con que medéis seréis. Somos legalistas por naturaleza. Por eso es que nosotros debemos ser confrontados por esto, porque si nuestra obediencia nace del miedo, de la culpa, o esa culpa constante, o el deseo simplemente de ganarnos el favor de Dios, entonces todavía no hemos entendido el Evangelio y seguimos viendo la ley como algo malo. Vivimos como si estuviéramos en Egipto, cuando la realidad dice que ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas, Egipto, al reino de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Ya sucedió, pero sucedió en ti. Segundo, nos confronta en el desprecio moderno que existe en muchas iglesias hacia la ley de Dios. Hay muchas iglesias que sienten un desprecio cuando hablan de la ley. Algunos hermanos hasta se atrevieron a decir que la letra mata y el espíritu vivifica. Por eso no hay que estudiar, porque apaga el espíritu. Claro, y con razón Satanás gana ventaja por nuestras ignorancias. ¿Sí o no? Así que claramente esto nos confronta a nosotros también a que no seamos uno de los tantos que desprecian la ley de Dios, porque vivimos en la época donde se exalta la gracia, pero muchas veces vaciada de santidad, o sea, se vuelven graciosos. Llevan la libertad ¿a qué? Como dice Judas, al libertinaje. Miren, mis hermanos, en el campamento de jóvenes se hizo esta pregunta y yo la respondí y muchos miraban así. Si los jóvenes pueden bailar, si los jóvenes cristianos pueden tomar, salir. Bíblicamente dice que todo me es lícito. Yo ya soy libre de la esclavitud. ¿O no dice Jesús, si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres? Pero no comas, no toques, no hagas esto, no juegues esto, no mires esto. No... ¿Cuál es la libertad? No, es que el Señor te hizo verdaderamente libre. Y lo que te ha dado es no un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Yo no me dejaré dominar por ninguna de estas cosas. Ahora tú puedes hacerlo. Pero si no tienes el margen de la ley, el cuadro de la ley de Dios, que justamente rige para llevarnos a nosotros, guiarnos a nosotros en la santidad progresiva que demanda el Señor, ¿cómo pues vamos a vivir? Porque no son meros actos emocionales. Por eso, mis hermanos, una gracia que no transforma, que no instruye, que no produce obediencia, no es bíblica. No es. Cristo no murió para dejarnos iguales, neutros.
sino para hacernos suyos. Efesios 5:25 en adelante. Él nos santificó, nos purificó para presentársela a sí misma como una esposa santa, sin manchas, sin arrugas, que Él vino a buscarla. No iguales, mejores. Porque esa mejoría es, yo ya no. Yo no voy a mejorar, usted no va a mejorar nunca. Dios determinó una sola cosa, allá, crucificado. Toma tu cruz cada día, morí cada día. Deja que el perfecto que está en ti se exprese. Que Cristo viva. Él ama cuando vos no sabes amar. Él perdona cuando no sabes perdonar. Él no guarda rencor cuando sos rencoroso. Él ya cumplió toda la ley, ya satisfizo al Padre. Tú nunca lo harás. Entonces vive la vida de Cristo, o sea, vive a Cristo en tu vida. Tercero, nos confronta en esto porque nos invita a examinarnos con total y brutal honestidad. Sea honesto. Si el Dios omnisciente es tu Dios, no tiene sentido que pretendas engañarle. Sé honesto con ti mismo y pregúntate cómo me relaciono yo con los mandamientos de Dios. Tarea, apréndase los 10 mandamientos, ¿no? Para que le agreguemos ingrediente en cada una de las exposiciones. ¿Cómo con una carga que me oprime se puede transformar en una voz amorosa de mi Padre Celestial? ¿Cómo es posible? ¿Obedezco para ser aceptado o porque ya soy aceptado en el amado? Todas estas cosas nos van a llevar a nosotros simplemente a que los 10 mandamientos nunca comenzaron con una orden. Usted lo está leyendo. Ha comenzado con una buena noticia. Yo soy tu Dios y yo te saqué de la esclavitud. Eres mío. Por eso ahora te digo cómo vas a vivir. Así, 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 así. Amén. Porque Él nos redimió y nos hizo libres. Ahora podemos decir cuánto amo tu ley. Antes de hablarnos de deberes, nos habla de gracia. Antes de exigirnos obediencia, nos recuerda que Él nos redimió y que no hay condenación, que ya no hay culpa. Dios no dice obedece y serás libre. Él dice te hice libre, ahora aprende a obedecerme en esta libertad. Ese es el orden del Evangelio. Tú no eres el Redentor. Cristo es el Redentor. Ese es el orden de la vida cristiana. Ese es el fundamento sobre el cual debes caminar y vivir todo lo que te queda de vida en esta tierra. Porque lo has entendido. Mandamiento por mandamiento lo que hace es glorificar al Padre y hacer que nosotros seamos testimonios visibles para los demás. Por eso los mandamientos pueden obedecerse a pesar de nuestras limitaciones, sabiendo que ya fue totalmente obedecido por quien vive en ti, Jesucristo. Y no solo esto, sino que Cristo, al satisfacer al Padre y el Padre a aceptar con contentamiento, con gozo y con gloria la obra de Cristo, Dios quiso justificarnos a nosotros al imputarnos a nosotros, el pueblo redimido, la satisfacción de la ley. Por eso, mis hermanos, nosotros somos llamados a vivir con este temor reverente. Les invito que a partir de hoy, cada vez que hablemos acerca del decálogo, vamos a comenzar con el primer mandamiento que dice allí en el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Usted y yo vamos a temblar ante ese primer mandamiento. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, porque eres nuestro Dios.
porque eres mi Dios, mi Redentor, mi Salvador. Gracias por haberme adoptado, Padre, en tu familia como verdadero hijo tuyo, Señor. Por amarme así, por bendecirme así, por darme esa nueva identidad en Cristo Jesús. Ahora, Padre, enséñanos por la obra de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra a vivir como hijos dignos de tu nombre, oh Dios. Que lo que antes hacía mal, hoy aprenda a hacerlo bien, porque tu palabra dice: dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. Busca la paz y síguela. Que en este proceso, Señor, no sea que yo sea visto como el ejemplo, sino que todo lo contrario, a medida que más aprendemos, más Cristo sea visto en nosotros y nosotros seamos como una bruma que va desapareciendo, para que la excelencia de la gloria del Señor sea vista a través de los redimidos. Porque no brillaba luz propia al rostro de Moisés, sino la gloria de tu ley expresada por tu palabra. Y esa palabra un día se hizo carne y la gloria de Cristo está en nosotros, y por lo tanto, Señor, muestra a Cristo a través de nosotros. Ayúdanos a vivir el resto de lo que nos queda en esta vida, o si hasta el día que tú vengas, como verdaderos testimonios de personas redimidas, libertadas y viviendo para la gloria de tu nombre. Permítenos compartir esta mesa preciosa que representa nuestra redención. Porque un día, Señor, allí en Egipto sacrificaron un cordero y pintaron el dintel de las casas con sangre para que la muerte pasase por alto. Hoy, Señor, recordamos a Jesucristo, que su sangre nos ha redimido, y hoy podemos decir: en memoria de ti lo hacemos, Cordero de Dios, que quitaste mis pecados para siempre, y que tengo nueva vida, y que no veo las horas de hacerlo contigo, Señor, en tu mesa cara a cara. Por eso es que hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de arreglar cuentas con el Señor, porque mañana, más tarde, puede ser ya tarde. Hoy se quebranta mi corazón, se doblan mis rodillas ante ti, y mis ojos se alzan a tu gloria. Y podemos darte las gracias por tu verdad, por tu misericordia. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Adore la iglesia a tu Dios. Adórele con sus labios, con sus bocas, con su corazón. Exprésele gratitud al que te salvó. Al que te salvó, al que te redimió, al que te puso nombre, el que te hizo su hijo, el que te hizo habitar en su familia. Alábele. Dale la gloria a Él. Dile gracias porque no tomaste en cuenta mis pecados, que no me pagaste como lo que merecía. Me diste salvación, me diste vida y me amas. Allí donde estás, alábale al Señor con tus palabras. Sé honesto contigo mismo. Si estás enojado, dile: estoy enojado, Señor. Si estás frustrado, dile: Señor, estoy frustrado. Pero habla con Él, habla con tu Dios. Habla con tu Dios, el Padre que te ama. Habla con Él.